Bueno, el nombre es Eve Clementi, es historiadora, y en realidad esta entrevista está enmarcada dentro del proyecto de archivo de la historia del profesorado Joaquín B. González. Con Eve no solamente vamos a hablar seguramente de educación y de contexto histórico, pero quisiera que pudieras recordar, Eve, cuando ingresaste al profesorado como docente de una cátedra que no existía, que era la Cátedra de Historia Latinoamericana Contemporánea, que en los programas del profesorado nunca se había dado, ¿no? Es decir, estábamos en el año 74, creo yo, no sé si me equivoco. ¿74? Sí. No creo. ¿No? No. Yo sé que fui al profesorado cuando el profesor González tuvo el full time en la facultad. Sí. Entonces tomé la cátedra de él, que era de Europa, siglo XIX o algo así, no sé cómo se llamaba la cátedra. Pero me acuerdo que empecé citando a Croce, a la historia de Europa de Croce, que Croce daba como constancia del siglo XIX dos modalidades únicas, una el romanticismo y la otra el historicismo, que era como un sector del romanticismo. Y fue un poco desconcertante. Siempre recuerdo a una alumna, bueno, que ahora es profesora, que es Diana Dotis, que dice, ¿de qué habla? Porque era muy agresiva, ¿no? ¿De qué habla esta? Porque bueno, había que calificar a qué se refería Croce, hablando de romanticismo, ¿no? O de nacionalismo. Y entonces yo me permití una excursión por Europa para mostrar la situación de cada nación, que desde acá pensamos que son naciones constituidas, que tienen todos los atributos de una nación, pero resulta que en el siglo XIX la unidad estaba lejos de ser real y concreta, ¿no? Las regiones prevalecían, sobre todo en Italia, por ejemplo, ¿no? Donde había restos de la dominación española en Nápoles, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y hablando de eso los atrapé un poco, ¿no? Al mismo tiempo yo tenía un miedo loco, porque nunca había asumido un curso, porque acababa de recibirme, todo muy bien, con notas muy altas, pero no tenía práctica docente, salvo la de... era ayudante de trabajos prácticos en Introducción a la Historia, en la cátedra de la doctora Locena. Pero bueno, fui zafando y fui ganándolos en intereses. Pero evidentemente yo nunca tuve la sistemática que tienen los profesores reales del profesorado, que la clase tiene un principio, un medio y un fin, que hay un hilo cronológico firme sobre el cual se machaca, una cosa más didáctica que yo nunca tuve. Pero los ganó la expresividad, quizá. Ahora, con ustedes o con tu curso, sí tuve al año siguiente, creo que era Historia Latinoamericana, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero recordamos bien el tiempo, eran los tiempos en que habían vaciado las bibliotecas de libros o folletos que podían ser atentatorios. Fueron momentos muy difíciles. Y yo iba a dar de noche las clases, así que era también una suerte de confabulación, porque ustedes vieron que yo tenía simpatías y que además no era rígida, así que me llegaban estos comentarios de ustedes y bueno, pero yo me eché bastante. En este caso tendrías que decir vos que te acordás, si te acordás de algo. Yo me acuerdo perfectamente, sí, me acuerdo que fue todo un descubrimiento para nosotros, porque nosotros veníamos de una formación con mucho miedo a la historia contemporánea, ¿no? Es decir, una formación que en historia argentina nosotros terminábamos en la generación del 80, es decir, y en historia contemporánea se veía la Primera Guerra. Por tanto, empezar a ver historia latinoamericana, que era una materia nueva, que no estaba en los programas, hizo que tanto, me acuerdo que en ese momento Francis La Greca, como yo, y como Carlos Vitián y otros más,
decidiéramos cursarla 2 años, me acuerdo, porque Eve tenía la particularidad de cambiar los programas, cambiar el eje, cambiar la temática, y entonces veías historia de los países como un todo y como su especificidad. La experiencia de la bibliografía que nosotros descubrimos, esos libros pioneros, Villegas, y tantos otros, el descubrimiento de Mariátegui y el descubrimiento de una historia que realmente nosotros no conocíamos. La habíamos conocido desde el pensamiento político, que es ese pensamiento que surge en los 70, pero lo habíamos conocido también parcialmente. Con ella descubrimos la historia, ¿no? Bueno, ella dice cosas que a mí me encanta oír, pero que, bueno, yo no tenía otra manera de pensar la historia más que arrancar desde el cuerpo de ideas, de formular qué era la historia americana, ¿no? Mariátegui para mí era una guía que sirve para toda América del Sur y para toda América, desde luego. Y también cuando yo evoco eso, y también les daba novelas, me acuerdo, sí, Todas las Sangres, que es la novela más reveladora, inolvidable, y no hace falta hablar de la discriminación, ahí estaba, ¿no? Sin el veneno que puede haber en historias de la discriminación, que bueno, uno va instilando esa cosa irreversible que es la discriminación y la distinción que se hace, y después se habla de identidad con coraje nada más, pero la evidencia es que no puede haber identidad si la discriminación es tan a priori, ¿no? Y por ejemplo, Villegas, que vos está bien que hoy estaba mirando el libro de Villegas, ¿no? Y pensando en la diferencia entre la discriminación que existe también en México, por ejemplo, pero como hay tanta mayoría en todas partes, en todo el territorio, tanta mayoría indígena o sucesores de indígenas, que no alcanza esa discriminación inveterada y a priorística que se da en la zona andina nuestra, bueno, en Perú y en Chile, en el norte de Chile y en Bolivia, por supuesto, ¿no? De modo que poner ese acento, me acuerdo que alguien me hablaba de las venas abiertas de América Latina, y yo dije, yo eso no lo doy en bibliografía. Entonces hubo en La Plata, me acuerdo que hubo una resistencia, y ¿por qué no? Me contestaron. Digo, porque leyendo ese libro uno tiene un lejano total para estudiar historia. Es todo demasiado expresivo y todo puesto ahí como aseveración inobjetable. Y bueno, está todo dicho. ¿Qué vamos a estudiar? En cambio, ver el proceso, por cuánto eso sigue siendo lo que era, es incitante para el estudio y para la conformación de una conciencia histórica, ¿no? Si no, formamos guerrilleros o disuasores o indiferentes, porque si está todo hecho, bueno, crucémonos de brazo, cambiemos de país o algo así, ¿no? Yo me acuerdo que contemporáneo a esa cursada fue todo el proceso de Velasco Alvarado en Perú. Claro. Digo, ese era el contexto histórico donde nosotros estudiábamos. O sea que había este tema de la literatura que ella marca, bueno, también lo descubrimos Arguedas, porque Arguedas con todas las sangres, con los ríos profundos, con cada problema mirado desde la literatura, que hacen que la literatura sea tan importante para hacer una lectura de la historia, ¿no? Yo diría que hasta es más importante porque presenta seres de carne y hueso que sufren y piensan como nosotros, ¿no? En cambio, si uno va a la historia fáctica, te encontrás con esas estadísticas paupérrimas o espantosas, y bueno, ¿y qué se arma con eso? Se arma guerrilleros, por un lado, o negadores de que haciendo algo las cosas cambian, ¿no? No sé, yo tenía un verdadero fervor dando eso, porque les daba a ustedes y después iba a La Plata y daba también a la historia de América Latina. Y en La Plata había una efervescencia impresionante en los alumnos que eran alumnos de cuarto año ya. Bueno, la universidad siempre tiene otras maneras de expresión, y había una buena cantidad de chicos que uno se fue a Patagonia, el otro al norte, el otro se fue, porque había ya una represión encaminada, ¿no? Bueno, después yo tuve suerte, porque Panettiere estaba en mi mismo año, sí, daban los mismos cursos, y a él lo metieron
pues, en el baúl de un coche y se quemó la cara, no sé qué, y lo llevaron a Bolivia, o camino a Bolivia. A mí me despidieron simplemente, yo no era profesora titular, ¿no? Pero me hicieron un favor, la verdad, porque iba con el corazón estrangulado, porque siempre faltaba alguien, y uno se había ido acá, el otro allá. Sí, hemos pasado momentos horribles, ¿no? Y uno desde la docencia no se puede hacer demasiado cargo porque se pierde el tono. No sé si a ustedes les pasa, porque hoy por hoy también, si uno hace hincapié en los horrores que se viven, bueno, primero no da la clase, y segundo, sensibiliza, pero ¿hasta dónde? Uno cuando toma la lección o el examen tiene que hacerlo como un cierto paralelo, ¿no? Pero se trata de la historia es nuestro pasado, y si uno pasa el tiempo presente y están los mismos problemas desfigurados o con otro nombre, es bastante patético, ¿no? Pero bueno, elegimos esto. Yo no podría enseñar que idiomas, podría. No solo elegí bien, sino que me politicé a través de la historia que estudiaba, no yendo a ningún partido político para que me indicara la gestión que tenía que hacer, ¿no? Así que lamentablemente tengo una idea formada de cómo somos, cómo debiéramos ser y cómo debiéramos ponernos en camino de cambios, ¿no? Y si no nos calificamos los profesores, los que damos por sentado lo que hay que saber y enseñamos lo que pensamos que debemos enseñar, bueno, ¿cómo se hace? ¿En quién delegamos la guía? Curiosamente que vos al principio decías, bueno, yo no tenía esa formación docente, pedagógica del profesorado. Yo desde que te conozco, que no solamente que apostás a la investigación, porque sos una máquina de investigar, sino que siempre estás preocupada en cómo llevar esto a la educación, como si la investigación es tu métier y tu pasión, pero solo si podemos hacer algo que tenga que ver con la educación, vos le das la mayor fuerza, ¿no? Sí, eso es cierto, porque te digo, el ejemplo máximo es Las venas abiertas de Galeano, que es un libro extraordinario y que te deja sangrando, pero yo no lo daba y no quería que lo leyeran, porque es como clausurar todas las otras ingresos, ¿no? Aparte todo es muy obvio, es decir, es lo mismo que a veces para algunos chicos les resulta muy obvio cuando se hace una obra de teatro y es una obra muy obvia, en donde está muy claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos, claro, y ya se cierra, ¿no? Es decir, y en cambio falta lo que uno cree que debe ser la historia, que es la comprensión y la reflexión, porque si no, no es educación tampoco, ¿no? Claro, es eso. Te decía, no sé si puedo decirte esto, que ayer se presentó ese libro sobre corrientes alternativas en el pensamiento latinoamericano, y hubo ahí entre los que participaban, y precisamente con Noé Gittrich sobre todo, que decía que ¿qué es eso de pensamiento alternativo? ¿Se piensa o se deja de pensar? Y yo, ¿positivo o negativo? ¿Por qué alternativo, no? Y realmente lo decía de una manera tan rica, ¿no? Y tan didáctica y expresiva, que casi tenía razón. Pero yo después leí Los fundamentos de Roy, que es el director con Biagini de esta colección, y Roy explica por qué alternativo, porque lo otro es imposición, de decir esto es de tal manera, debe ser de tal manera y no debe ser de tal otra, que es el positivo y el negativo. Y el alternativo es ver por qué lo que se niega puede no ser accesible al que lo necesita, y así, ¿no? Es poner en duda una sociedad que está sentada sobre parámetros aparentemente igualitarios, que después en la realidad se muestra mezquina, diferenciadora, no quiero decir racista, pero sí es racista, ¿no? Entonces, percibir eso te agranda el corazón y los sentidos, y lo ves como una discriminación que lastima al otro. Y después no se puede hablar de identidad, porque es el vocablo que más usamos y el más gastado de todos, y nadie se sienta a pensar identidad de qué.
Y bueno, identidad de respeto, de verlo como persona, eso es, de verlo como igual posible, esto es la identidad. Y claro, toda América tiene el mismo drama, una población inicialmente o básicamente aborígena, autóctona, y están los negros que llegaron con la esclavitud, y luego están los inmigrantes que salieron en su enorme mayoría, salieron de áreas europeas muy pobres y entristecedoras, de ganapanes que llegaron acá y tuvieron un porvenir bastante arduo, bastante trabajoso, pero nadie pensó volver, por alguna razón, ¿no? Si a quien le fue bien, volvió de regreso en fiesta de bodas de plata o lo que sea, pero en realidad nuestros padres, digo por mí, vos quizás no, pero la enorme mayoría llegó de áreas agrarias en donde no se sacaba ni para el pan cotidiano, y venían con expectativas, y las expectativas con mucho trabajo llegaron a ser. Esa gente se siente americana, pero necesita y sigue necesitando una adhesión o una receptividad que los haga sentir iguales. Si se encierran dentro de la comunidad a la que pertenecen, muchas veces son como ínsulas, ¿no? En donde la identidad se da cuando entran en el ámbito del club o de la reunión X que tengan, y eso en un proyecto nacional no funciona. Entonces quiere decir que la aspiración a una sociedad homologada, cordial, abierta, igualitaria, es legítima. Ahí sí se puede hablar de identidad de vocación, y ese es el trabajo que un docente tiene que estar convencido de que puede ser, pero tiene que ser a través de una batalla, un trabajo, una sensibilidad, donde se digan las cosas y no se consientan y dejen pasar y adelante con los faroles. No, así no. Y no se trata de politizar la clase, pero la historia, si no se ve la dramaticidad y el conflicto, ¿qué sentido tiene saber? No sé, acumular erudición. Tiene que internalizarse y formar parte de la subjetividad de cada uno, lo que se aprende en historia. Una cosa que está pasando, que tiene que ver con lo que vos decías, Eve, en este sentido. Cuando yo entré al profesorado, entramos con un riguroso examen de ingreso, y entramos de 250, 40 y pico éramos. Había un solo turno, después fueron conquistas de los 70, el que hubiera un turno a la mañana y un turno a la noche, especialmente en la carrera de historia, y el examen de ingreso empezó a dejarse de lado. Hoy el profesorado, ya en este nuevo siglo, sigue sin tener examen de ingreso, en tanto la universidad tiene el ciclo básico. Y hay una gran cantidad de alumnado. En general estamos hablando de mucha población en los primeros años, y hubo modificaciones en la composición social de esa población, ¿no? Es decir, mucha gente del conurbano, del Gran Buenos Aires, y bueno, en general a veces se pone sobre el tapete si la excelencia, esa palabra que se usa mucho, el prestigio perdido, y en realidad qué hacer frente a esta nueva situación. Algunos que no quieren decirlo directamente querrían volver a un examen de ingreso, pero no lo quieren decir para no ponerse en contra de los estudiantes, pero en el fondo yo recuerdo cuando yo estudiaba que generalmente decían, bueno, si uno estudia historia, lo decían docentes de la casa, algunos docentes de la casa, no puede trabajar, ¿no? Es decir, imaginaban un estudiante que no dedicado solo a esto, como esas señoritas profesoras que sí, fueron toda una camada de egresados. Ya mi generación ya éramos personas que trabajábamos. Pero ahora, a medida que va creciendo el espectro y que empieza a venir más gente, viene gente que cada vez tiene menos acceso a la biblioteca, claro, que no tiene biblioteca familiar ni propia, porque viene de lugares más pobres. Y hay, a medida que vamos haciendo este trabajo, nos vamos notando que cuando por ahí hay profesoras que vuelven al profesorado, no lo reconocen como su casa, ¿no? Sí, esto está muy cambiado. Y claro, está cambiado por la gente, no está cambiado sí, solo por el edificio. Sí, claro. El tema de cómo elegir la vocación docente es un tema que nos preocupa mucho. Por si se elige por descarte,
o si se elige porque realmente uno está convencido. Ese es el gran debate de hoy del profesor. Claro, claro, es casi otro debate, ¿no? Porque ¿para qué enseñar historia en última instancia? Si uno va a lo utilitario y no a lo cultural profundo, en la historia se puede prescindir de la historia. Es un barniz de algunas fechas y punto. Entonces hay que pelear por la no la reinstalación, la vuelta al respeto al estudio de la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo también eso demanda calidad del profesor, convencimiento del profesor de que esto es necesario, ¿no? Difícil. Es un poco difícil porque lo que ha pasado en los últimos años, especialmente en el Gran Buenos Aires, después de la Ley Federal de Educación, es que la historia ha desaparecido de muchos programas. claro. Entonces ya vienen los egresados Claro, de el esas déficit polimodales, viene de entonces, claro. vienen con ese problema, que se suma a... Yo no digo que nosotros sabíamos más historia cuando entramos, porque en realidad también nos enseñaban una historia fáctica de fechas en el secundario y de nombres. Por ahí tenías una profesora o un profesor que te hacía pensar un poco más, pero en general yo no creo, así simplificando, que todo el tiempo pasado fue mejor. No se trata de eso. Claro. Pero sí que la ley federal ha estigmatizado a un grupo de egresados en el sentido de falta de herramientas, ¿no? Claro. Que lo notamos nosotros como un gran déficit. Pero yo también, no sé cuál es la gravedad de todo esto, ¿no? O con qué instrumentación puede cambiarse. Pero a veces, más de una vez he pensado que la lectura de novelas de buena calidad y de buen relevamiento de localidades es muy formativa, inolvidable, sensibilizadora, como puede ser una gran película, pero que demanda más tiempo, que no pasa por el procesamiento interno. Y bueno, eso acompañado de una cronología, yo no creo en la... Bueno, obviamente hoy no lo puedo decir porque llevo, 50 años de profesión de historia, de investigación y demás, pero yo creo que se puede vivir muy bien sin saber la mucha historia que yo sé, ni la metodología de la historia para armar historias propias, pero para la formación del espíritu de la gente, eso que decimos que la historia forma como un basamento de comprensión y de apertura y de humanidad hacia el otro. Y la buena literatura, y tenemos una literatura latinoamericana para el caso nuestro, maravillosa. Y de nuestro país, 2 o 3 libros, a mí me parece que sobra todo lo demás. No sé, las guerras civiles argentinas, por ejemplo, ¿no? Sí, hay libros muy reveladores. Para la época colonial es el Lazarillo de los ciegos caminantes, o del ciego caminante de Concolor Corvo, que viene antes de la formación del virreinato, bueno, vos lo sabés, pero sí. Bueno, lo digo, sí. Y vienen a fundar postas, todavía no hay correo institucionalizado, y hay una descripción tan puntual de qué pasa en el interior, de cómo se mueven las carretas de Cuyo para reabastecer el Tucumán, y cómo se paran para comer y para defenderse eventualmente de un ataque imprevisto de los indios. Es fabuloso, pero lleva casi meses llegar al Alto Perú. Y bueno, eso también da una pauta del esfuerzo de la colonización hacia ciegas, hecha desde España y comandando a virreyes y ujieres y ¿cómo es? Los auditores de las audiencias, que eran la organización que más respetaba la corona, porque eran los que hacían las cuentas y demostraban si se era leales a la corona o no, ¿verdad? Pero todo eso frente a la frontera de América, despojada, desprovista, con indígenas o sin indígenas, ¿quién sabía desde Europa qué es lo que se encontraba acá? Entonces es patético, pero uno lee eso, primero se entretiene, que también hay que contar con que no sea una cosa vejatoria, ¿no? Y después se aprende muchísimo y se estima el esfuerzo de cambiar eso, de hacer de ese páramo, digamos, un lugar civilizado, entre comillas, ¿no? Y de tu formación, Eve, ¿qué pensaban cuando estudiabas en la facultad de la enseñanza del profesorado? ¿Qué diferencias? Mira,
Para serte honesta, Sí. vos sabés que yo empecé a estudiar 10 años después de casada con mis 3 hijos chicos. Así que estudiaba en mi casa, sacaba los libros de la biblioteca, libros que nadie sacaba, que a lo mejor el profesor había mencionado, y me hacía la panzada en la cocina cuando todos ya habían decidido a dormir. Yo traduje cosas de no me acuerdo ahora el nombre de cómo se llamaba, empezaba con B larga, el que descubrió las ruinas de Machu Picchu desde el avión arriba y dejó unas memorias escritas. Y a mí me fascinó eso, y lo traduje y se lo llevé a Casani. Y Casani me puso siempre sobresaliente. Yo no sé si yo estudiaba, pero él se conmovió de ver que yo había traducido ese capítulo, ¿no? Pero, y después con Flora Tristán, que el viejo Oría, por ejemplo, se la pasaba contando cuentitos, pero cuentitos jugosísimos que yo juntaba, y por ejemplo habló de Flora Tristán y habló de que era la tía de Gauguin, y yo me fui a la biblioteca y me llevé las memorias de Flora Tristán cuando nadie las leía, pero esa cosa de tener las antenas muy prontas para suplir mi falta de tiempo, y bueno, no me perdía las clases de Pairó. Yo no en vano, una hija mía pinta, yo tenía que haber pintado, pero nunca pinté. Pero tenía una profesora que era muy distinguidísima en el profesorado. A eso quería decir, que, bueno, pero después, así me acordar, que me decía que yo tenía que pintar. El caso es que a mí me fascinaba Pairó, hubiera hecho cualquier cosa, que a mí ido de rodillas a escucharlo. Era con el único que no me dormía, no porque me aburrieran, pero estaba tan cansada que en cuanto me sentaba a escuchar me agarraba un sopor y nada, era terrible. Bueno, pero con Pairó me despertaba así, se me ponían todos los pelos de punta. Sí, nosotros en el profesorado estaba la esposa de Pairó, que después fue la ex esposa de Pairó. Claro, Yo la tuve de profesora en Historia del Arte también, era fascinante. Sí, era fascinante. Qué gente, por favor, una maravilla. Bueno, pero yo quería decir algo que dije que me hicieras memoria. Sí. Que mis profesoras del Liceo 2, una se llamaba Tamburini, la otra Gali Mainini, la otra Vigot Cabral, el padre de María Sáenz Quesada, eran todos apellidos si vos los remitís a la no sé, al cartabón aristocrático, eran todos de familia aristocrática. La Pita Martínez, que era maravillosa, era muy buena profesora. Pero sí, era toda gente de doble o triple apellido, ¿no? Que era el del profesorado señorial, de mucha distancia, con una regente que ponía amonestaciones a granel. Había una disciplina férrea que ella de otro periodo, bueno, yo no me puedo comparar con ustedes que son mucho más jóvenes. Pero eso, Sí. ¿de qué época estás hablando? Yo me recibí me casé en el 45, así que me debo haber recibido en el 38 o algo así. Nací en el 26, no sé. Pero yo llegué a conocer esas profesoras, es decir, que el profesorado, los egresados o egresadas, mayoritariamente mujeres, formaban parte de una élite educativa, ¿no? Sí, que, claro. que se notaba. Después empezó a entrar otro tipo de docentes y de alumnados, empezó a democratizar lentamente la docencia. Claro. Y la docencia era tal vez la actividad laboral permitida a cierta clase social. Sí. Solamente la docencia. Sí. No había otra, las otras eran condenadas, ¿no? Claro, sí. Yo, por ejemplo, que éramos de extracción muy modesta, aprendí máquina y taquigrafía en mi casa. Y bueno, un día después de haber terminado el liceo, estaba discando donde buscaban dactilógrafos y qué sé yo. Claro, claro. Y me empleé en una agencia de la Bolsa Internacional, un refugiado austríaco que recibía por teléfono las cotizaciones de bolsa de Nueva York y de Europa, no sé, y después las escribía en inglés. Él era alemán, las escribía en inglés, yo las traducía y un cadete las pasaba en stencil y se las mandaba a unos ¿cómo se llaman? La gente que se abona, abonados para cambios y toda esa cosa. ¿Y dónde aprendiste inglés? Inglés, pues sabes que con mi padre, querida, si no estudiabas inglés, había leña, nada. Leña no, pero era muy... Tenías que aprender.
Sí, tenía que aprender, pero lo había estudiado en el secundario y me reforzaba mi padre. Tanto no sabía, no te creas, pero me manejaba. Eh, sí, me manejaba. Eso y máquina. Mi padre sabía que al día siguiente había que laburar. Así que yo te digo, no pasé 8 días después de terminar y ya estaba trabajando con esta gente. Lo cuento que es en realidad, porque no es el año de Ñaupa, era yo misma. El tipo me dice Corrientes al 300, 303 o no sé qué. El edificio Comega era, pero ¿quién sabía dónde quedaba Corrientes al 300? Yo sabía, vivía en Versalles y iba al Liceo 2. El periplo era siempre el mismo, ¿no? Y fuera de 11 no sabía ni caminar. Me había ido al Colón cuando fuimos los 7 mejores alumnos, que yo que vi el techo de Colón, pero nada más. Bien. Ese era el barrio que yo rescato, digamos, ¿no? Como formativo, como el ámbito de solidario, de donde sabés el paso que das y la cuadra que sigue que es, ¿no? Y bueno, ese día llovía, que el tipo me dijo, bueno, venga cuanto antes. ¿Media hora puede ser? Sí. Pues no tenía idea. Llegué a 11 y llovía cántaros, me tomé un taxi. El taxi más rasposo que nunca volví a ver, un taxi más roñoso que ese, porque me cobraría menos, pobre, yo lo sabía. Y el tipo tomó por Bartolomé Mitre para llegar a Corrientes al 300. Imagínate, desde 11 yo pasaba el tiempo y no llegaba. Y sí, ¿para qué? Se apura. Dice, vamos a dar una vuelta, me decía el tipo con una gorra. Yo siempre me acuerdo de esa cosa de fascineroso, siempre optar por la primera salida. ¿Y llegaste a tiempo? Y llegué a tiempo y entendió todo de que llovía, que estaba lejos. Y bueno, pero entré al Comega, al piso no sé qué cuánto. Bueno, ahí estuve un mes nada más. Bueno. Pero trabajé siempre. Después me casé con este hombre que me tocó en suerte, que viví más de medio siglo, que era editor, rascando el destino y la posibilidad, pero él me hizo trabajar también para hacerle las solapas y los resúmenes, y así que me convertí en una docta en lenguas. Bien, sí. Bien. Pero bueno, todo lo que hice siempre lo volqué después al estudio. Cuando decidí estudiar, sí, yo creo que la pasión también te hace ver muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió la historia? Y porque, eso lo tengo que decir. Mi padre, que era obcecado y tenía muchas cosas absurdas, pero quería hacer de sus hijas, que anda a saber qué, a mí me puso ese nombre, Eve, y a mi hermana Lastenia, que nunca nadie supo qué quería decir. Y, pues, Lastenia es... hay de los, creo los Acosta, no sé qué, firma, no, sí, una familia muy poderosa del norte, hay un ingenio que se llama Lastenia, Alberdi lo menciona, pero era la única mujer de la escuela peripatética de Platón, hay que pensarlo eso. Pero bueno, mi padre traía de la Biblioteca Obrera 2 volúmenes de César Cantú, de la Historia Universal de César Cantú, y leíamos todas las noches hasta que moríamos de tedio, ¿no? Porque él leía, nosotros teníamos que escuchar, y mi madre tejía, había una sola estufa, y por ahí a mi madre se le caían las agujas, y ¡harta miseria! Gritaba. Bueno, él tomaba cultura, nosotros una confusión general. Yo no, por eso no estudié. Él cree que yo estudié porque leí, realmente no entendía nada, porque Cantú, 36 tomos, no era cualquier cosa, ¿no? No, pero me interesó siempre la historia, sí, no sé en qué medida. En el secundario teníamos una compañera que era la única comunista, pero no hablaba de comunismo ruso. Tenía esa posición de izquierda muy acentuada, por lo tanto muy contraria a Alemania y a Inglaterra, por supuesto. Tenía un alcance, el hermano era abogado y también político, nos persuadía, ¿no? Y nos daba cátedra, era muy, muy refinada y muy distante de nosotros. Yo aprendí algunas cosas de ella, pero me sentía muy acomplejada. Había 15 compañeras judías
Yo entonces no tenía ninguna idea del tema judío, pero sabía lo de los alemanes, eso lo sabía, ¿no? Y me conmovía mucho cómo se negaba ese tema, se pasaba por alto ese tema en función del fruto de la guerra. Me tocaba más eso que lo otro, ¿no? Pero, qué sé yo, era muy buena en historia igual. En historia y sí, fui buena alumna, estudiosa, no es que me estudiaba devotamente como mi hermana, que era una traga total. Yo no, hacía un poco de gimnasia, pero me gustaba estudiar y tenía buena memoria. Ojalá no estuviera ahora, ¿no? Qué terrible. Sin embargo, aquello que aprendimos más con vos, lo que tuvimos de docente, fue a razonar y a comprender, no a memorizar. Es decir, la memoria es útil. Siempre para los historiadores, siempre parece que los que estudiamos historia decimos no tenemos memoria, porque también hay que acordarse de tantas cosas que siempre te falta memoria, pero la historia más comprendida, más razonada, más explicada, más despojada con la literatura, ¿no? Es decir, más, ay, qué bien puedo leer, no sé, no solamente Alguera, pensaba, ¿cómo se llamaba el de, no me acuerdo, el cubano, no me voy a acordar los nombres, pero el de los pasos para libertad pendiente, o sea, toda esa forma de empezar a entrar, ¿no? Claro. O incluso a través del cine, algunas películas que fueron muy importantes, la de Brando, Queimada. Sí, no, yo ahora soy una especie de animal lectíforo. No voy al cine, no voy a ningún lado, estudio, leo, o sea, me voy a la otra, leer sí, pero cine, teatro, no, porque no me va. ¿Qué voy a hacer? Estoy cada vez más solitaria, más encerrada, pero no es que niegue la compañía, pero no voy a espectáculos, no. Y estoy cómoda, me hace bien leer un libro, llegar a despojarlo, como decís vos, del sentido, y de una cosa pasó a la otra, y bueno, está. Parece que es mi métier. ¿Encontraste en esto? Sí, me canso mucho y es soledoso, ¿no? Pero bueno, por ahí viene algún bisnieto o bisnieta o mis hijas y bueno. Creo que ¿sabes qué? Tengo muchos años. Si te cuento, tengo 78 años. Es mucho tiempo. Yo por mí ni quiero llegar a los 80, como a cumplir, ¿no? Está cubierto. Pero al mismo tiempo no me quiero guardar nada de lo que pienso, porque es pensamiento reflexivo, enriquecido con experiencia y con libros. Y bueno. Y podés volver a descubrir a Ramos Mejía. Claro, un aspecto nuevo. Bueno. Voy al instituto donde vos sos la directora y resulta que están trabajando con ferrocarriles o con la historia de un barrio, que hay una reunión X, y yo me instalo y siempre tengo cosas nuevas para aprender, ¿no? Y además se acentúa la modestia, porque uno sabe, yo sé que sé muchas cosas, pero hay otra infinidad de cosas que uno no sabe, y lo interesante es dejar siempre ese gustito, esa apetencia de seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que la historia humaniza mucho, fundamentalmente eso, ¿no? Y yo no creo que se remita al pasado, porque siempre está la gracia nuestra, es la de asociar con el presente, y siempre se da esa conexión, ¿no? Y si no es en la memoria propia, es en la memoria del ámbito en donde se vive o en el ámbito que se conoció, y para eso están los museos, y yo qué sé, ¿no? Es un tejido rico que nos civiliza, nos sensibiliza, y necesitamos mucho de eso para contrarrestar la naturaleza, porque si no somos pura naturaleza. Tomás un tren a Luján y si no te detenés a ver qué avances hizo la vía del tren, ves campo de un lado, campo del otro. Luján, ser del interior no se puede contar. No, y hay mucha necesidad de sensibilidad, porque todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Y sí. Territorio demasiado grande y cosas demasiado sin resolver. Mucha frontera hay en este país. Y muchos lugares
muchos lugares abiertos y vacíos entre un lugar y otro. Claro, que es frontera. Sí, exacto, y mucha población que sufrió inundaciones, que ahora vive inundada, ciudades de la provincia de Buenos Aires que han desaparecido. ¿Qué hacen ustedes con los barrios más alejados? Son como patéticos, ¿no? De cómo la gente sigue teniendo voluntad de asociarse a una iniciativa que ustedes puedan proponer, de que se reúnan, no sé, en el área parroquial o en algún lugar. Yo creo sinceramente que las bibliotecas populares o algo parecido a las bibliotecas populares es el gran factor unitivo en las comunidades y también en los barrios, ¿no? Que hay por ahí bibliotecas muy antiguas y que tienen un pedigré, digamos, en donde toda la dirección está ya tan acostumbrada, donde este es el director, la otra es la secretaria, la otra es... Y ya se hacen como impenetrables, porque son ámbitos donde uno entra y está conforme, pero son 4, 10, 20. También está la cosa de apertura, de oportunidad, que se puede dar en cualquier ámbito que se pueda conseguir y que se pueda destinar a no sé, a una conferencia con debate, ¿no? Ese tipo de verdadera comunicación. Y por eso yo pienso, y bueno, y por eso lo hacemos en la cátedra de Introducción a la Historia, que el primer ensayo de investigación sea en el lugar más próximo a su casa, ¿no? Entonces ahí tienen que ir buscando su biblioteca, su sociedad de fomento, y entonces empiezan a comprometerse con el lugar donde se vive, y venga de donde se venga, Gran Buenos Aires o algún barrio de la ciudad, el compromiso empieza a actuar de manera importante, y eso que vos decís que es impenetrable, van ellos a que les abran las puertas o encuentren un archivo. Claro, sí, yo me imagino, no sé cuánta gente del profesorado tiene tu misma actitud, porque, bueno, lo tuyo primero es una emoción que hace años que tenés, pero esta marcha que tenés ahora y que imprimís al instituto no es nada habitual, admitámoslo que es así, ¿no? Sin ser excepcional, yo creo que es excepcional la forma de movilizarla, que no sos la única responsable, tenés todo un equipo, pero llevas la voz cantante, ¿no? Y es lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo. Ese tipo de protagonismo no se puede delegar. Si uno lo siente, es legítimo, está facultada para hacerlo, hay que romper lanzas, porque si no, te abate el medio, que es mucho más pasivo y yo diré cómodo también. Y aburrido, o le falta esta emoción, ¿no? A lo mejor le interesa más ir a una galería y ver las modas y todo es legítimo, pero a nosotros, a mí, a vos, yo creo que nos encontrar un marco de respuesta, de réplica, de iniciativa propia, nos salva la jornada. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así como decían los italianos, que les gustó mucho el proyecto de hacer ese proyecto en las villas, que le pusieron un título muy rimbombante, como son ellos, ¿no? Para poner títulos, que es un proyecto de que los mismos chicos de la villa sean los que armen su propia historia, y los italianos van a financiar el proyecto y le han puesto como título "La storia salva la vita". Una cosa así bien grande, y bueno, a lo mejor van a empezar, razón. ¿Ya está eso? Sí, ya está. El acto para recaudar los fondos para nosotros se hace en octubre de este año y nos mandarían el dinero, pero además el proyecto va a ser publicado ya en Italia con algunas adhesiones ya de escritores italianos que vieron como una alternativa a la pobreza. Alternativa, ahí está. Sí, claro, como una alternativa a la pobreza que no sea solo el comedor, ¿no? Claro. Que es la solución más facilista que esta sociedad ha encontrado al hambre, ¿no? El hambre no tiene solo esa cara la tiene, pero el comedor no está resolviendo las cosas. Claro. No lo está resuelto. Claro. Vemos que no lo resuelve, vemos que ha desintegrado más que integrar, ¿no? O sea, aunque ha llenado la panza, no importa. Claro. Tendremos que encontrar otra forma, ¿no? En donde a las comidas de calidad, digo, porque también si uno ve hoy los problemas de desnutrición se da cuenta que no sirvieron lo que se repartía, o lo que se repartía era tan chatarra que no sirvió,
Sí. para alimentar a estas generaciones que ahora las vemos desnutridas con una desigualdad que no respeta nuestra Constitución que aseguraba los derechos sociales. Así que yo pienso que hay que buscar alternativas. Y yo creo que la historia es un... Sí, es un ariete, ¿no? Sí, yo estoy convencida de eso. En fin, vuelvo a decirte, yo de este recinto salgo poco, ¿no? Pero bueno, gracias a la relación con el instituto siempre me remojo en alguna expectativa y bueno, y me remuevo y es una manera de encenderse también, ¿no? Y bueno, es mi contribución. Cuando encuentres un ámbito en donde empiecen a trabajar, decime que voy y cuento mi historia de Como padres inmigrantes o de mi barrio, seguro, mi barrio del cura Membiey, todas esas cosas, ¿no? Que te abusan la percepción del otro. voy a repetir para terminar una frase de Diana Dotis, compañera mía, que decía lo bueno de B. Clementi es que te está dando una clase y vos sentís que en cada frase desarrolla un pensamiento. Y bueno, te imaginas todos los pensamientos que desarrollaba por clase. Bueno, algunos los hemos aprendido. Es el caso, ¿no? ¿Y vos qué? Es que fue así y sí. Me parece que es muy importante que esta contribución la escuchen las generaciones que están estudiando ahora y que te leen, pero no te conocen y que te pueden ver y van a disfrutar de esta entrevista. Bueno, gracias.